No es infrecuente que muchos estudiantes de criminología e incluso el público en general se sientan atraídos por conceptos como la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad, ya que en cierta medida son conceptos que puedan estar relacionados con conductas sumamente impactantes. Sin embargo, este interés no suele ir de la mano de una investigación científica rigurosa para comprender a fondo tales conceptos y sus implicaciones, lo que genera, por ejemplo, el uso de estos términos como sinónimos cuando en realidad existen diferencias significativas entre ambos. Tomar en consideración estas diferencias nos permitirá abordar de mejor manera ciertos problemas criminológicos. Es por eso que en este video vamos a comprender qué es el trastorno antisocial de la personalidad, qué es la psicopatía, cuáles son las diferencias entre ambos conceptos, así como las implicaciones relevantes de hacer dicha distinción. Si esto les interesa, comencemos. El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento engañoso, irresponsable y antisocial. Las personas con este trastorno muestran un déficit de empatía y remordimiento por sus acciones, así como una marcada irritabilidad e impulsividad, dando como resultado patrones de conducta que violan los derechos de los demás y mostrando poco respeto por las normas sociales y legales. El trastorno antisocial de la personalidad se diagnostica en base a los criterios establecidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM-5 por sus siglas en inglés. En pantalla pueden observar los criterios establecidos como el incumplimiento de las normas sociales, el engaño, la impulsividad, la ausencia de remordimientos, entre otros. Si desean, pueden detenerse para analizar cada uno de ellos. Es importante destacar que para realizar el diagnóstico se requiere la presencia de 3 o más de los 7 hechos que ahí se describen. Estos criterios se centran principalmente en conductas, lo cual facilita la evaluación y diagnóstico de los profesionales. Este punto cobrará más sentido cuando veamos las diferencias respecto a la psicopatía. Ahora bien, en cuanto a su prevalencia, se estima que el TAP afecta entre el 0,6% y el 3,6% de los adultos, siendo 3 veces más común en hombres que en mujeres. Estos números se incrementan cuando se evalúa a la población de personas privadas de libertad, donde se ha encontrado que aproximadamente el 47% de los reclusos presentan el trastorno antisocial de la personalidad, según una revisión sistemática internacional. Estudios más recientes han obtenido cifras de prevalencia superiores al 50%, como se describe en el trabajo que se muestra en pantalla. Si bien no todas las personas con TAP cometen delitos, es cierto que su participación en conductas antisociales y delictivas es significativa. Los psicópatas son un concepto ampliamente utilizado en el sector cinematográfico y en la población en general. Pero, ¿qué significa realmente ser un psicópata o tener psicopatía? Aunque no existe un consenso académico, generalmente se considera a la psicopatía como un trastorno de la personalidad, incluso hay quienes lo consideran un trastorno neuropsiquiátrico. Se caracteriza por respuestas emocionales superficiales, falta de empatía y remordimientos, así como impulsividad y egocentrismo. Estos rasgos suelen dar lugar a conductas manipuladoras, parasitarias y antisociales. Si bien solo una parte de las personas con psicopatía lleva a cabo comportamientos delictivos, casi todos presentan conductas que generan un serio malestar en otros individuos. En general, y en opinión de Robert Hare, las definiciones y descripciones aportadas por numerosos autores tienen en común varios elementos. Por un lado, el elevado egocentrismo que caracteriza a los psicópatas, que encaja a sí mismo con una falta de empatía. Por otro, su incapacidad para establecer relaciones afectivas con los demás. Esto último suele estar influenciado por ciertas disfunciones cerebrales. Este mismo autor desarrolló una escala de evaluación compuesta por 20 ítems, conocida como la lista de chequeo de psicopatía revisada, PCLR por sus siglas en inglés, en la que se incluyen 2 factores generales que conforman la psicopatía, los cuales se exponen en la tabla que se muestra en pantalla.
Hay muchos elementos interesantes como la locuacidad o encanto superficial, el narcisismo, la necesidad de estimulación, la falta de empatía, el estilo de vida parasitario, entre otros. Más adelante, al profundizar en las diferencias, volveremos a abordar estos criterios. Se considera que alrededor del 1,2% de los hombres adultos en Estados Unidos y del 0,3 al 0,7% de las mujeres adultas en Estados Unidos tienen niveles clínicamente significativos de rasgos psicopáticos. Esas cifras aumentan exponencialmente en prisión, donde entre el 15 y el 25% de los reclusos muestran tales características. Varios autores mencionan que no existe algo único como psicopatía, sino que más bien existe un espectro y diferentes tipos de psicópatas, es decir, diferentes grados y formas en que se puede manifestar la psicopatía. Es por eso que podemos encontrar desde psicópatas que cometen delitos convencionales hasta políticos y empresarios que llevan a cabo algo conocido como delitos de cuello blanco. Robert Hare, uno de los mayores expertos en psicopatía del mundo, plantea la siguiente crítica. Los criterios de diagnóstico del TAP identifican en realidad a los sujetos que son delincuentes persistentes, la mayoría de los cuales no son psicópatas. De este modo, los sujetos con una personalidad antisocial no tienen por qué ser necesariamente psicópatas. Ser un psicópata implica un plus, algo más que el ser un delincuente habitual. Y es que si analizamos los criterios de diagnóstico de ambos conceptos, notamos una diferencia significativa en cuanto a la cantidad y complejidad de los rasgos que el PCLR estudia en comparación con los criterios del DSM-5 para el TAP. Mientras que el diagnóstico de TAP requiere al menos 3 de los 7 hechos que menciona el DSM-5, para diagnosticar psicopatía con la PCLR se necesita alcanzar un puntaje mínimo de 30 puntos o más, evaluando cada ítem en un intervalo de 0 a 2. Por tanto, podemos observar una diferencia significativa en los rasgos evaluados para el diagnóstico del TAP y la psicopatía. El primero tiene un número menor de criterios y son principalmente de tipo conductual, que en el PCLR estarían más relacionados con el factor 2, mientras que el segundo tiene más criterios y enfatiza los rasgos de personalidad característicos del psicópata. En el libro Perfiles Criminales, un recorrido por el lado oscuro del ser humano del autor Vicente Garrido, se menciona que la correlación entre la PCLR y el TAP suele ser alta, pero la prevalencia del trastorno entre pacientes forenses empleando la PCLR es mucho más baja que si se emplean los criterios del TAP. Se indica que la prevalencia utilizando la PCLR suele ser de entre el 15 y el 30%, mientras que al emplear los criterios del TAP se obtienen porcentajes mucho mayores, de entre el 50 y el 80%. En otras palabras, si bien es cierto que una persona puede tener ambos diagnósticos, el TAP puede incluir a individuos que no necesariamente son psicópatas, sino que simplemente son delincuentes reincidentes o crónicos. De ahí el hecho de que haya muchas más personas con diagnóstico de TAP. De hecho, los estudios muestran que solo alrededor de 1/3 de las personas con TAP cumplen los criterios de psicopatía. De ahí la crítica en el sentido de que el TAP es una categoría que describe a un tipo más amplio de delincuentes y no se ajusta completamente a la definición y diagnóstico de psicopatía, que como ya hemos visto, implica un conjunto de rasgos más complejos y profundos. Además de lo discutido anteriormente, es posible que encontremos por el internet algunas otras diferencias más específicas sobre este tema. Por ejemplo, se sugiere que el origen de la psicopatía es principalmente, aunque no exclusivamente, debido a factores genéticos y neurobiológicos. También se plantea que los psicópatas tienden a ejercer más violencia de forma proactiva en lugar de impulsiva. Sin embargo, son líneas que tienen muchos matices a mencionar y algunas de ellas, como la última mencionada, están sujetas a un amplio debate. Por lo tanto, en este video nos quedaremos con la diferencia esencial y más certera, que es lo que estuvimos desarrollando a lo largo de este capítulo. Finalmente,
podemos decir que es fundamental distinguir entre la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad, toda vez que esto permite un diagnóstico y tratamiento precisos, así como una adecuada evaluación del riesgo o la peligrosidad de una persona. Esto último es especialmente útil, dado que los psicópatas suelen tener un riesgo de reincidencia y una versatilidad criminal mucho más elevada que otros delincuentes, incluyendo a quienes simplemente tienen TAP. A esto se suma la habilidad de los psicópatas para mostrar una falsa adaptabilidad o rehabilitación. Otro punto a favor de la distinción entre ambos conceptos es que con ella se contribuye a la investigación y al avance científico en el campo de la criminología y la psicología, en tanto estas ciencias buscan ser más precisas y profundas en sus conocimientos para beneficiar aún más a la sociedad. Agradezco sinceramente que compartan este contenido en sus redes sociales o con sus compañeros, y también les invito a dejar un me gusta si el video les pareció interesante o les brindó conocimientos útiles. Yo soy Ángel Morales y que la prevención esté con ustedes.